pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando en los distintos medios se ve el debate de economistas, de panelistas, de opinólogos, de invitados, se escucha asiduamente hablar de una corrida bancaria. Y la verdad que no existió corrida bancaria hasta ahora. Lo que hubo fue un golpe de mercado. Es decir, solamente aquellos que poseen grandes capitales pueden hacer lo que hicieron para desestabilizar al peso en contra, jugando con la moneda extranjera, a sabiendas de que todas las recomendaciones internacionales que llegaban decían que era peligroso sostener una inversión por mucho tiempo en la Argentina. Por lo tanto, ante el fracaso absoluto de la política económica, aunque no el fracaso para ellos que vinieron con un plan de negocios, pero sí para el conjunto del pueblo, y ante el abuso de creer que los votos del medio tiempo que los habían favorecido les permitieran hacer cualquier cosa, pasaron de largo y se fueron al tarifazo. Pero antes hicieron algo que se lo venía pidiendo el Fondo Monetario antes de tocar el timbre del fondo, que era meterle la mano a los jubilados. Ya había conversaciones cuando la francesa llegó a Buenos Aires, se entrevistó con el presidente argentino y dijo que estaban dispuestos a que Argentina volviera, si necesitaba, como socio del fondo, a integrar un pedido en el momento que lo creyera oportuno. O sea, ella vino a abrir la puerta para otra vez vincularnos al endeudamiento. El gobierno escuchó, hizo algunos deberes y necesitaba algunas cosas que se produjeron. Necesitaba demostrar internacionalmente que pese a la reacción popular, con la represión incluida, el gobierno estaba dispuesto a hacer los deberes. Aquello fue un aviso para lo que después iba a venir. ¿Y qué le pasa ahora a Cambiemos? Que están ya sabiendo que se descubrió el fracaso del proyecto económico hacia la sociedad, hay que ver cómo salvan la parte política. Y en función de esto, en el día de ayer, se produjeron varias situaciones que, si ustedes me permiten, se las voy a enumerar. La primera, por supuesto, fue que todos los enviados que tiene el país negociando con el Fondo Monetario Internacional, empezando por el ministro de Hacienda, dijeran, sonrientes, que estaban avanzando en las negociaciones. Bueno, ¿quién es este equipo? Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, que se especializa en la parte financiera y que ha trabajado en el Citibank, en el Banco de Galicia y en el Banco Patagonia, además de haber sido consultor del Banco Mundial. Santiago Bausil, secretario de Finanzas del país, antes tuvo cargos directivos en la JP Morgan, en la JP Morgan, en el Deutsche Bank y en Latin American. ¿Qué es esto? La empresa de capital que maneja fondos de inversión. Luciano Lach, vicepresidente del Banco Central, doctor en Historia de la Universidad de Harvard, fue profesor universitario en la Universidad de Itela. Su principal área de investigación es la historia de la economía argentina. Guido Sandlers, jefe de asesores del ministro de Hacienda, lleva adelante la coordinación de los colaboradores de la cartera y antes
había sido secretario de Finanzas del gobierno de María Eugenia Vidal. Ariel Sigal, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, antes de llevar a la función pública, tuvo cargos en distintas empresas financieras y por supuesto también viene de la banca Morgan y del Deutsche Bank. Sebastián Galliani, secretario de Política Económica, fue uno de los principales impulsores de la reforma tributaria que se hizo a fines del año pasado. También viene de la empresa privada. Rodrigo Peña, secretario de Hacienda, asumió en el año 2016 como secretario de Hacienda. Antes de entrar al ministerio, trabajó en entidades bancarias y en empresas del sector privado. Estos muchachos son los que llevan adelante el nuevo endeudamiento de la Argentina. Bien, si me permiten, como les decía, voy a enumerar lo que está haciendo el gobierno para evitar pagar el costo político. Lo primero que hizo fue convocar ayer a un almuerzo a gobernadores peronistas para tratar de que estos gobernadores peronistas persuadan a sus diputados y a sus senadores de que sean más benévolos. Los diputados ya votaron, le dieron media sanción a la ley que controla las tarifas, y ahora viene, si los diputados la transforman o no, si los senadores la transforman no en ley, la media sanción de diputados. Entonces, quieren operar para que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque si el Senado transforma en ley lo que aprobó diputados, como el presidente dijo que lo iba a vetar, sabe Macri y sabe el gobierno que inmediatamente al veto sale la gente a la calle. Y entonces paga un alto costo político. Ayer ninguno de los gobernadores peronistas hizo declaraciones. El que habló, queriendo hacer ver que tenían el apoyo de los gobernadores, fue Frigerio, y en realidad lo que le dijeron los gobernadores fue: la obra pública va a seguir, pero ahora ustedes tienen que poner el 30% de la recaudación provincial porque nosotros no podemos cumplir con lo que le habíamos prometido. Así que por favor facilítenos la vida, no metan atrás las tarifas porque si no tampoco van a poder recaudar plata, porque ustedes saben que en las tarifas va una parte de impuestos provinciales. La otra medida se daba en simultáneo con la presencia de Duhovne en el Tesoro norteamericano y un comunicado de prensa de la Secretaría de Prensa de los Estados Unidos diciendo el locotran que Macri estaba en el camino correcto de la economía que iba a favorecer al pueblo argentino. En otras palabras. La tercera cuestión la dio Triaca. Dijo Triaca ayer que en septiembre se van a revisar todas las paritarias y que el 75-70% de las paritarias ya se cerraron, las que él lo obligó a poner un 15%, ayer cerró la UON con el 18%, y entonces decía que en septiembre se van a revisar. Claro, porque ya no pueden seguir diciendo que la inflación va a ser del 15% cuando en el propio Fondo Monetario tuvieron que ir a aceptar que va a estar entre el 25 y el 30%. La cuarta medida que se tomó, repito, son todas medidas políticas que no resuelven la economía. La cuarta medida que se tomó fue que saben ellos que tienen un vencimiento el día martes de 674.000 millones de pesos, 30.000 millones de dólares, y que puede haber otra vez un desajuste del peso argentino si no renuevan esas letras. Por lo tanto, ayer salieron a hacer algo insólito. Ubicaron 1.500 millones para comprar el Banco Central letras, el gobierno, letras del Banco Central y del propio gobierno, porque en el mercado secundario las tasas del ALEVAC se habían ido al 50%, y entonces lograron bajarla al 40 y pico, o sea que ya está arriba de la tasa que ofrecieron, como para demostrar que hay interés en tener los papeles argentinos para que no se le disparen al dólar el día martes. La otra medida
fue la aparición de un triste personaje, Domingo Felipe Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina para ir a verlo a su ex empleado Sturzenegger, en una fotografía donde está buscando empleo Cavallo y donde en el medio de la crisis vuelve a aparecer este hombre, que después le voy a contar un poco la historia, que arrancó con los gobiernos militares y que también en la democracia lamentablemente fue utilizado por los gobiernos que votó la gente. El otro punto es lo que dijo Rattasi, el presidente de Fiat. Hay que dolarizar la economía, lo mismo que decía Cavallo en época de Menem. El dólar tiene que estar, decía Rattasi, a 26 pesos. Se imagina que usted no tiene acumulado el dólar para beneficiarse en 26 pesos, y yo sí. La otra medida que se tomó, todas políticas, repito, fue que en un momento determinado aparecieron mostrándole al país el apoyo empresario, como si el apoyo empresario le hiciera un favor, o si la aparición de Cavallo le hiciera un favor político. O sea, incluso se equivocaron en eso, aunque yo creo que Cavallo fue por las de él buscando trabajo, ¿no? El otro tema fue que la CGT, que criticó el regreso al fondo, no ofreció medidas, sino que ofreció diálogo, pidió un diálogo. Lo cual también descomprime, porque si la CGT hubiera dicho nos vamos a un paro, la situación era otra. De manera que estamos parados frente a que el gobierno quiere ver cómo negocia el costo político, no quiere pagar el costo político, pero por las dudas, otro de los puntos, ayer hubo una reunión de seguridad entre Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo de la provincia, para evaluar un plan de contingencia si el Senado transforma en ley lo de las tarifas y si Macri lo veta, porque saben que la gente va a salir a la calle. Y entonces de allí hay que hacer un análisis muy finito, porque a lo mejor necesitan mostrarle al fondo que están de acuerdo en aplicar las recetas que le pidan al fondo, aún si es necesario reprimiendo. No es la primera vez que en la Argentina hacen los deberes para afuera de esta manera. Así que todo lo que ha pasado hasta el momento, incluyendo los periodistas oficialistas que ahora parecen darse vuelta en el aire porque ven que esto estalla, todo está centrado en tratar de que no se destroce políticamente este rotundo fracaso que han tenido ante sus votantes y ante los que no lo votaron, con las medidas que han tomado, que en la mesa chica es lo que vinieron a hacer, pero para el país o para el mundo dijeron otra cosa y por lo tanto hacia la mayoría han fracasado. Ahora, en la mesa chica el plan de negocios se está cumpliendo, porque el golpe de mercado lo hicieron los que tienen dinero. Y si buscan la lista, claro que no la van a dar, si buscan la lista de los que compraron moneda norteamericana, se van a encontrar con la sorpresa de cuántos amigos del gobierno hay. Así que estas circunstancias nos retrotraen a tiempos pasados, de los cuales ya conocemos todas las consecuencias, porque cuando uno aplica la misma receta saca el mismo resultado. En abril del año 2012, el Fondo Monetario Internacional decía lo siguiente, 2012, el FMI advierte sobre el riesgo de que se viva más de lo esperado. ¿Escucharon esto? Se lo repito por las dudas. El FMI advierte sobre el riesgo de que se viva más de lo esperado, o sea que la gente no se muera a una edad de 60 años y viva un poco más por el sistema jubilatorio. Y después decía, llamó por ello a aumentar la edad de la jubilación para evitar los desbordes financieros.
el Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar la edad de la jubilación de manera automática de acuerdo con la extensión de la esperanza de vida y advirtió sobre el riesgo de que la gente viva más de lo esperado por ellos, porque ellos quieren que la gente se muera pronto. El riesgo ligado a la longevidad es un tema que exige más atención y ha sido subestimado. Una reforma esencial es permitir que la edad de jubilación aumente a la par que la longevidad esperada, afirmaba el informe titulado El impacto financiero del riesgo de la longevidad, presentado el 11 de abril del año 2012, y que vale la pena recordar. Eric Oppers, coordinador de estudios del FMI, subrayó que las medidas eficaces de control de estos gastos tardan años en dar frutos, por lo que es importante actuar con antelación para evitar unos costos adicionales, decenas de miles de millones de dólares que se van a ir porque la gente va a vivir más. Reconoció además las dificultades políticas que implica para cualquier gobierno aumentar la edad de jubilación y señaló que por eso es una solución seria aplicar una regla automática que haga el ajuste a medida que se eleva la esperanza de vida. A la vez, para neutralizar los efectos financieros del riesgo de longevidad, también habría que aumentar las contribuciones de los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras. O sea, más retenciones y menos sueldo para los que se jubilan. El año 2012, el fondo considera apropiado que los estados compartan el riesgo con los organizadores de los planes de pensiones de edad privada y promuevan organizaciones con crecimiento de mercado para transferencia de estos riesgos, o sea, las AFJP. Si el promedio de vida aumentara para el 2050 3 años más de lo previsto, hoy los costos de envejecimiento aumentarían un 50%, señala el trabajo que forma parte del informe de estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y seguía, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que después se fueron tomando esa medida en Argentina, ¿no es cierto? Es decir, este gobierno desde que llegó fue tomando algunas cosas que ya las había pedido con anticipación el fondo, porque sabían que iban a terminar en el fondo. El tema no es solamente esto, sino cómo se dan vuelta en el aire aquellos que deben representar la voluntad popular en el Congreso. Cómo cambian los que deben controlar las cosas. Y por lo tanto, le voy a nombrar lo de una señora que tuvo masivo apoyo en la ciudad de Buenos Aires, que los porteños votaron casi a mano alzada. Vamos a hablar de Carrió. A contramano de lo que decía Carrió antes o a contramano de lo que dice ahora. En el año 2002, cuando yo le leí aquello del Fondo Monetario, dijo: repudiar y declarar persona no grata a los miembros de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina por atentar contra la soberanía jurídica e institucional del Estado Nacional, dice el proyecto de declaración que lleva la firma de Elisa Carrió, aunque ahora vuelve a estar en el centro de la escena política el rechazo de la diputada al Fondo Monetario Internacional. No es actual, sino que es del 11 de abril del año 2002. ¿Y ahora está de acuerdo Carrió? ¿Piensa como Duhovne que hay un Fondo Monetario bueno y un Fondo Monetario malo? El malo es el anterior y el bueno es este. Por eso, nadie le va a resolver al pueblo lo que el pueblo no quiera resolver por sí mismo. Y es muy importante que cada uno de los que escuche y cada uno de los que vive en la Argentina tomen conciencia que los que nos están metiendo en una deuda de 100 años, que los que nos están metiendo otra vez en el Fondo Monetario, que los que nos van a hacer perder fuentes de trabajo, jubilaciones, etcétera, etcétera, se van, pero el desastre queda. Por eso vuelven los mismos fantasmas, vuelven las fotografías del viaje de funcionarios al fondo
y vuelve la figura de Domingo Felipe Cavallo, uno de los principales endeudadores de la República. El pueblo, y solo el pueblo, tiene la palabra.